Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Quiero que el mundo vea cuando canto una canción, como lo hago con amor. Hola, muy pero muy buenas noches. Una vez más que me meto en tu casa, que me meto en tu intimidad para compartir este primer reality televisivo de talentos a nivel nacional e internacional, declarado de interés nacional y cultural por la honorable Cámara de Diputados. Y hoy un programa sumamente especial, arrancando este año nuevo y deseándole a todos que haya muchísimas bendiciones y que mejore. Toda esa mala onda la dejamos atrás y a partir de hoy arrancamos con la mejor energía positiva. Agradecemos por supuesto a Manguruyú Restaurante de la ciudad de San Bernardino, al Casino de Asunción único también, a Suéltate el Pelo, peluquería y spa. También a CC Trofeos, a Osval Style, a Estelita Uñas, a Carola Boutique y a Huempas Calzados. Como hoy era un día muy pero muy especial y quiero como empezar el año nuevo llena de amor, decidí no escaparme al amor porque ninguno de ustedes que están del otro lado lo tienen que hacer. Hay que recibir, hay que abrir las puertas y si hay alguna dificultad por ahí hay que enfrentarla, pero lo fundamental es no escaparle al amor. Por eso tengo un invitado de lujo que forma parte constantemente también de Casa Talentos Paraguay, lo hizo como jurado en el casino y siempre está por aquí colaborando y contribuyendo con nosotros en Casa Talentos. Pido un fuerte aplauso para el gran artista, profesor, ahora ya es influencer también, de todo un poco, Pablito Ortiz. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Andrea, para todo tu hermoso público. Estoy muy feliz de estar acá con vos. Yo también de Muchas tenerte. Gracias por todas las palabras. Y bueno, la verdad que pasamos un año increíble Lo con el terminamos programa. por lo menos divertidísimo. Súper ¿verdad? divertido, conociendo a grandes talentos del interior y de acá también, de la capital. Así que estoy muy agradecido por todo lo que viví este año y bueno, por todo lo que aprendimos sobre todo. Así y bueno, mismo. espectacular así arrancar con toda la fuerza este año. Y arrancar con mucho amor también, Pablito, porque me vas a contar acerca de ese nuevo material que lanzaste. No parás más, Pablito. Primero uno con los rancheros, o sea, con Meno Fernández de los rancheros. Yo dije, bueno, acaba de descansar un poquito y después no descansaste nada y ya pum con este tema que quiero que nos cuentes cómo surgió y por qué el nombre. Así es, la verdad que tuve un año muy cargado de actividades. En el plano profesional como docente y también en la parte artística que bueno, se fueron dando situaciones increíbles como la que viví con Meno Fernández, poder grabar esa canción, ¿verdad? Nuestra Luz, que fue una canción que me dio muchas satisfacciones, que le dio nombre también a un show acústico que di en el Teatro Municipal, que fue algo muy importante para mi carrera. Qué bueno. Y bueno, y también así tan rápido como el año se dio esta última canción que también la pude grabar con los chicos de Entre Hojas, que es una banda nacional que admiro mucho. Felipe Centurión, su vocalista, Gran artista. participó conmigo en la grabación de No le escapes al amor. Y bueno, y qué mejor manera de cerrar el año que con un video lyric y con una canción llena de alegría y con un mensaje también muy cargado de sentimiento que es No le escapes al amor en estas fechas donde tan lastimados estuvimos por todo lo que pasó. Que bueno, que aprovechemos para decir te quiero, te amo, abrazar a ese ser querido y bueno, no escapar al amor en todos los sentidos, no solamente... No solo amor de pareja. Exacto, todo tipo de amor. Exacto. Uno por ahí relaciona que el te quiero, el te amo es para una pareja y no es así. Yo creo que el te quiero, te amo trasciende las relaciones de pareja, todo, sino que después de lo que nos tocó vivir todo este tiempo que no podíamos darnos ese abrazo al que estamos acostumbrados, compartir con la familia, con amigos, y ahora a poquito se está dando otra vez la oportunidad, así que tu tema vino justo, Pablito, y re pegadizo. Hoy vamos a mostrar parte de ese material, después le voy a pedir a producción y vamos a conocer un poquito acerca, no sé si Sandra
Mi productora me dice que lo vamos a hacer ahora o lo hacemos después. Pero hoy vamos a pasar una noche arrancando este año nuevo de la mejor manera. Y ahora quiero dar paso, Pablito, si me permitís, a nuestro jurado de lujo que está por ahí. A ver si aparece Norat Alfonso. Hola Andrea, ¿cómo estás? También a Pablo, a mis queridos compañeros, miembros del jurado y también a los televidentes de América Paraguay, un beso grande. Ahora vamos a nuestro maestro Miguel Coronel, más conocido como el tenor guaraní. ¿Estás por ahí, profe? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Ya llegaste, profe? Ay, ya llegué. Si yo te cuento lo que pasé, no vas a creer, pero después te vas a enterar. Feliz año nuevo, mi Ken paraguayo, mi amichi personal y mi psicólogo. ¿Cómo estás, Fabio Esteche? Hola, ¿qué tal? Espero que súper bien. Mi año nuevo, Dios mío, me usan luego a su gusto. Te exprimo, mi vida, te exprimo porque sé lo que vales. Entonces, ya que estás en Casa Talentos, aprovecho y así te saco bien el jugo. Buenas noches, Enrique, bienvenido. Muy buenas noches, querida Andrea, a todos mis compañeros, a los participantes y a toda esa gente que nos ve a través de este canal, no solo nacional, sino internacional, que nos ve en nuestro país y también a nivel internacional. Bueno, feliz de compartir un año más. Realmente, bueno, fue todo muy difícil el 2021. Mis más sentidos pésames, querido profesor tenor Miguel Coronel. Te saludé por el Facebook y ya muy tarde también revisé el Facebook o si no hubiésemos estado ahí a tu lado. Pero me sorprendió porque no sé si fue grabación a la noche, prendí la televisión y te he visto ahí espléndido con tus alumnos en un programa. Y dije, Dios mío, ¿qué pasó acá? Estaba grabado. Así que sos guapísimo, la vida continúa, pues el show continúa, profesor, un capo, ¿qué querés que te diga? Y mira quién habla, mira quién habla, Enrique Castro. Nuestro Ken paraguayo se queja, dice que demasiado lo usamos, pero Fabio, te comento que yo estaba operado a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde me hicieron sentar en la cama en el hospital así para salir al así aire. De cruel es la Casa Talentos Paraguay, Dios mío. Yo llevo 2 años sufriendo, vos sufriste solo un día. Bueno, no se critiquen porque a todos los voy a hacer y este año nuevo voy a ser más dura todavía. Estamos con muchísimo gusto, querida Andrea. Mira, estamos siempre. Le envío un beso grande a nuestra productora Sandrita Fedeira, que es la que más sufre ahí detrás de cámara. Cuando no podemos entrar rápido, por favor. Está como loca, pobre Sandrita. Lo que es aguantarle ya me va a tirar. Andrea, eso tiene mucho mérito. Así es. Bueno, ahora que veo cómo me quiere mi jurado. Empezamos este año con todo. Y Sandrita, ¿qué te parece si recibimos, y le digo también a mi jurado de lujo realmente, a nuestro primer participante? Él es de Caguazú, Diago Silva. Buenas noches, bienvenido, Diago, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Andrea. Buenas noches a la audiencia. Principalmente a los jurados. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Muchísimas gracias, Diago. Y te propongo ya nomás junto acá al profe Pablo Ortiz, que hoy está al lado mío, ver ese material. Bueno.
Bueno, y me sorprende este gran cambio de Diago de mariachi. Nos fuimos para un ritmo totalmente diferente y creo que este contexto viene a raíz de lo que le había pedido el jurado. Vamos a ver qué nos dice Norat Alfonso. Diago, qué lindo nombre, Diago. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Una fiesta muy buena rodeado de la familia, que es lo primordial y lo principal, ¿verdad? Mi puntuación es secreta, así que a meterle duro, Diago. Muchas gracias. Muy bien, excelente. El voto Ñemí, nombrado así nada más y nada menos que por nuestro Fabio Esteche, que le puso el nombre tan original como todo lo que hace él, ¿verdad? Bueno, vamos a saber posteriormente cuál es el voto Ñemí de Norat. Maestro Coronel. ¿Qué tal, Diago? Muy bien, Saludo para Caguazú. Gracias. Ay, no, mi hijo. A mí no me gustó. Tu articulación, técnicamente hablando, es todavía, falta mucho corregir. Eso, si tenés profesor de canto, tenés que corregir. El tema no te ayudó tanto. Mi calificación es 5. Feliz año nuevo. Un 5. Un 5, pero bueno, yo siempre les recuerdo que Casa Talentos es una escuela gratuita de aprendizaje y que tomen en cuenta todos los tips que les da el jurado para la proyección de su carrera a futuro. Siempre, no me canso de repetir lo mismo. Acá lo importante no es ganar, acá lo importante es tener este espacio a nivel internacional de difusión y aprovechar toda la devolución que les da el jurado, porque son grandes maestros y es muy, pero muy importante que tomar las cosas de quien verdaderamente sabe. ¿Por dónde anda mi amichi? Sé que está en Granada, España, pero ¿por dónde está? A ver, contame, Fabio. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Estoy por Granada y estoy buscando el nombre de este muchacho, es muy difícil. ¿Es Diogo o Diago? Diago. Ok. Bueno, Diago, creo que esta no fue tu mejor presentación estéticamente hablando y también el sonido estaba bastante deficiente, como ya te dijo el profesor. De todas maneras, yo sé que sos un buen artista, pero mi puntuación es hoy un 7. Un 7, bueno, muy buena puntuación y Fabio entiende mucho de todo lo que es la parte artística. Así que bueno, excelente evolución de Fabio Esteche. Y vamos a ver ahora qué nos dice el querido doctor Enrique Castro. ¿Qué opinás al respecto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diago? ¿Cómo te va? Saludos a toda la gente de Caguazú. Hoy yo voy a obviar totalmente, porque cuando él está malo, yo voy a estar bueno. Así que yo te pongo 8. Bueno, menos mal ahí se equipara un poquito la cuestión, ¿verdad? Excelente puntuación. Y Pablito, así una devolución cortita como maestro que sos, ¿verdad? ¿Qué te pareció el video de Diago Silva? Bueno, la verdad que coincido que el audio no era muy bueno, como para poder observar todos los detalles, claro. Pero calculo que Diago puso todo su esfuerzo, quizás no tiene la ayuda que requieren este tipo de cosas. Le doy aliento a que siga preparándose, muy importante. A que va por buen camino, es muy joven y se nota que es talentoso. La canción estaba muy buena, pero bueno, eso también exige que tenga detallitos a corregir. Diago, ¿estás por ahí, mi amor? ¿Alguna devolución para el jurado? No, de hecho estoy bastante a gusto con la devolución del jurado. Creo que había detalles que mejorar y si pasamos a la siguiente ronda son detalles que van a desaparecer. Muy bien, excelente, mucha fuerza a vos y un saludo enorme para todo Caguazú, que siempre me tratan tan pero tan bien, ¿eh? Un beso gigante. Y ahora desde Caguazú nos vamos hasta México, esa ciudad tan alegre, tan colorida, porque quiero dar la bienvenida a Eric Ventura, este gran artista mexicano. Buenas noches, bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, muy feliz y contento de estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes en Casa Talentos Paraguay. Pues ya estamos en el primer sábado de este año nuevo, manito. ¿Cómo la has pasado, hombre? Bien, esperemos que este año ya nos trate mejor que el anterior. Por favor. Quiere que conserva el embrujo de los ojos moros, de
sueño rebelde, gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Granada, manola cantada en copeas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Ay, Dios, y cuando escucho a Eric se me pone la piel de gallina realmente, y más vestido así de mariachi con esa voz potente. Pero yo siempre digo, no soy jurado. A ver qué nos dice Norat Alfonso. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido a Casa Talentos, a Paraguay, al mundo. Realmente tenés mucho talento, tenés una voz privilegiada. Bueno, Eric, mi puntuación es muy buena y te puedo asegurar que tenés un gran futuro. Muchísimas gracias. Excelente. Entonces, Norat, con ese voto ñemí, Eric, que en guaraní quiere decir secreto. Vamos a ver qué nos dice el maestro Miguel Coronel. Buenas tardes, Eric. Saludos desde el Paraguay, desde la ciudad de San Lorenzo, donde yo resido. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Mis respetos y gracias por confiar tu talento y poner a tela de juicio a estos jurados, ¿verdad? Que la productora nos confió esta labor. Te pongo un 8. Wow, esto yo pido un aplauso por favor, porque un 8 del tenor guaraní es realmente un puntaje altísimo. Gracias, profe. Y a ver qué nos dice mi Amichi. Este muchacho es un gran artista. Yo no sé cómo ese profesor siempre le encuentra pero a las cosas, o yo tengo poco oído, no sé. Pero para mí que cantó perfecto. Desde luego los profesores están solamente para buscar defectos, no es para otras cosas, desde toda la vida. Y me encantó. Para mí sin duda es un 10 y es uno de los, creo yo, favoritos a ganar Casa Talentos si sigue por este rumbo. Así es que felicidades. Muy bien, Fabio, muchísimas gracias. Bueno, hola, Eric, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, querido? Bien, ¿usted qué tal? ¿Todo bien acá? Me alegro. Y bueno, vos como siempre, Eric, impecable. 10 indudablemente, mi nota es 10. Muy bien, fuertes esos aplausos, por favor, para Eric Ventura y para todo México que está tan pero tan prendido a Casa Talentos. Les quiero enviar a este gran artista y a todos los mexicanos un beso, un abrazo gigante. Tengo familia también en México y bueno, amo esa ciudad. Quiero agradecer a Manguruyú, restaurante de la ciudad de San Bernardino, por supuesto al Casino de Asunción, único, a Suéltate el Pelo, peluquería y spa, a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, también a Osval Style, a Estelita Uñas, a Huempas Calzados y a Carola Boutique. Vamos a un pequeño corte comercial y enseguida mucho más con Pablo Ortiz, Casa Talentos Paraguay. La oportunidad que tengo. Come on, kick the fuck.
Tengo talento, lo llevo en el corazón. Vuelta de corte, arrancando este año nuevo con todo, aquí junto a Pablito Ortiz, que te quiero pedir tus redes sociales para que la gente pueda ver este material nuevo. Bueno, Pablito, por favor. Me pueden seguir en Instagram como @PablitoOrtizOK. Ahí van a encontrar todas mis canciones, mis actuaciones. Y bueno, en YouTube estoy como Pablo Ortiz. El videoclip está disponible como No le escapes al amor, que es un video lyric súper lindo que lo pueden ver. Y re original. Las animaciones tienen que ver con la letra, un gran trabajo de Lorenzo Recalde. Así que estoy muy contento y quiero que lo vean, que lo compartan. Ahora yo te voy a pedir, antes de terminar el programa, que me digas el porqué de ese corazoncito ahí que como que va a aparecer y desaparece. Ya te voy a preguntar todo eso. Dale. Ahora nos vamos hasta Areguá porque quiero recibir con un fuerte aplauso a Ivonne Martínez. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Una vez más, estoy feliz de estar compartiendo esta maravillosa noche con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros también feliz de tenerte y quiero presentar ya mismo tu material, por favor. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba ya naciendo tu amor en mí. De tus blancas manos sentí el calor, que con sus caricias llegó el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi amor te llama. Bueno, me quedé ahí con el romántico Lago Azul de Pacaraí, al que muchos artistas a nivel internacional le han escrito músicas, por ejemplo, Julio Iglesias, grandes artistas a nivel internacional. Gracias, Ivonne, por todo este paisaje maravilloso que es lo que siempre pide el jurado. ¿Qué opinás, Norat? ¿Tuvo o no tuvo fuerza? Arrancamos ya el año nuevo con la pregunta a Norat. Sí, mucha fuerza de esta morenaza. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida a Casa Talentos. Tenés una voz, una prestancia y un porte, Ivonne. Ivonne, mi puntuación es muy buena y a meterle mucha gana y tuviste mucha fuerza. Me encanta, fuerte esos aplausos, excelente. Y vamos a ir ahora a escuchar la devolución de nuestro querido tenor guaraní. Hola Ivonne, ¿qué tal? Muy bien. Tu stage estaba muy lindo, el encuadro ahí muy lindo, cantaste frente a de fondo el lago de Pacaraí. Tengo mis dudas en tu voz, en la producción. Según Amici, se fue grabado en vivo, pero tengo mis dudas. 8 de mi calificación. 8, bueno, de todas maneras, me quedé anonadada con esto. No me di cuenta. Vos sabés que en la rapidez, ¿cuál es la parte que le cambió, Pablito? Creo que dijo viejas melodías y es bellas melodías. Ah, sí, perfecto. Bueno, acá muy atento, también, Pablito. Vamos a ver qué nos dice Fabio Esteche desde España. La verdad es que estoy muy contento y muy feliz por escuchar este tipo de voces y ver de que en Paraguay existen grandes artistas y que el paraguayo que sepa reconocerlo, ¿verdad? Y que sepa apreciarlo.
mi nota un 10. Creo que sos una de las mejores en esta competencia y nada, te auguro el mayor de los éxitos. Muy bien, Muchísimas fuertes gracias. esos aplausos entonces para mi querido Fabio Esteche. Bueno, a ver, Enriquito, mi vida, ¿por dónde estás? Quiero escucharte a mi doctor Acá estoy, Google. ¿me escuchan? Sí, doctor Google, ¿cómo andamos? Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal, mi querida Ivonne? ¿Cómo te va? Esa voz hermosa que tenés, tan dulce. Me gustó todo. Yo te pongo 10, Ivonne. Muy 10. bien. Excelente, Fantástico. fuertes esos aplausos, por favor. La verdad que una voz maravillosa, un paisaje digno de mostrar, característico de nuestro Hermoso. país. Y bueno, felicidades, Ivonne, por tu trabajo. ¿Alguna evolución para el jurado? Muchas gracias. Sí, igual estoy agradecida con todos porque me hace muy feliz, muy contenta de estar en este programa. Yo ya soy una ganadora, yo me siento una ganadora. Exacto. Bueno, y seguimos acá junto al gran Pablo Ortiz, un maestro de primer nivel, un artista de lujo. Y vamos a estar contando un poquito a la gente así rapidito, porque lastimosamente los tiempos son cortos. Me llamó mucho la atención de este material maravilloso, no solamente de tu talento musical, sino de lo que hicieron artísticamente en ese video. La verdad que el video fue un desafío, es una nueva manera de acompañar a las canciones en las plataformas audiovisuales. Es un video lyric que, bueno, a la vez de pasar la letra, también tiene una animación que tiene sentido con la letra, ¿no? Habla del tiempo. Es como que se escapa el corazoncito, está hay un por corazón formarse, que se todo el escapa. tiempo está tratando de formarse y nunca termina de cerrarse. Y es muy gracioso porque al final, bueno, se forma la luna y el sol que se están buscando todo el tiempo. Y se encuentran y al final se funden y forman. ¿Cuánto significado tiene esto, verdad? Sí, es muy lindo. Vamos a recordar dónde lo puede ver la gente, Pablo. La gente lo puede ver en mi canal de YouTube, que estoy como Pablo Ortiz. No le escapes al amor. Y bueno, es un video lyric que les va a sorprender, ya que es una muy buena manera de acompañar a la canción. Qué importante no escaparle al amor. Y ahora quiero llevarte hasta Panamá, Pablito. Vamos. Donde voy a recibir a Alexander en representación también de Nayeli, ¿verdad? Ah, está también Nayeli, fantástico. Estos dos grandes bailarines profesionales de Panamá que nos están enseñando ese estilo maravilloso, esos trajes espectaculares. Buenas noches, bienvenidos Nayeli, Alexander. ¿Cómo están? Hola, bien, gracias. Buenas noches. Hola Nayeli, muy contenta de tener a Panamá nuevamente en esta segunda ronda. Bienvenidos. Gracias. Bueno, quiero ver ya por favor ese nuevo material desde Panamá. Como el monte espera el viento para seguirle los pasos, así te esperan mis brazos colmados de sentimiento. Y aunque muera en el intento, voy a seguir esperando. Y aunque muera en el intento, voy a seguir esperando. Esperando por tus besos, pa' volverte loco, mi amor. Esperando por tus besos, de agüita de coco. Esperando por tus besos, pa' volverte loco, moreno. Esperando por tus besos, de agüita de coco. Ay, vuelve a mi ranchito para darte cariñito. Para darte cariñito. ¿Qué te parece, cholito? Esa mi tierra te extraña, y es que mi tierra te llora. Y es que mi tierra te llora. Qué linda esta magia de transportarnos de un lugar a otro, de un país a otro y sobre todo de una cultura a otra, ¿verdad? Ver estos trajes, estos movimientos. Realmente me encanta la magia de Casa Talentos. Vamos a ver qué opina Nora. ¿Tuvo o no tuvo fuerza?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Alexander y Nayeli de Panamá. Es un país que de verdad me encantaría alguna vez conocer. Tengo una prima que está trabajando ahí, me habla maravillas de su gente y realmente a mí me encantó. A mí me encanta el baile, sea cual fuese del país que sea, me gusta. Así que mi puntuación es muy buena, excelente. Muy bien, excelente. Entonces ese voto ñemí de Norad, a ver qué nos dice el queridísimo maestro Miguel Coronel. ¿Qué tal, Nayelis y Alexander? Yo no he visto lo que observé la vez pasada. Me pareció muy... El muchacho estaba un poco rígido en el baile. Me faltó conexión entre ella y él. No me gustó tanto, así que mi calificación es 7. Un 7, bueno, muy buena calificación dentro de todo. Y a ver qué me dice Fabio Esteche, el famoso Ken paraguayo, conocido así hasta en el Japón, increíble. A ver, Fabio, ¿qué opinás? Esta parte sí me toca bien. ¿Qué tal a esta pareja? La verdad que estoy un poco de acuerdo, como dijo mi compañero, Caigüe significa estar como desanimado. Yo creo que tenían que tener un poco más de ritmo, había un poco de descoordinación también en algunos cruces y esperando de que mejoren, yo les doy un 7. Muy bien, excelente. Y ahora vamos a ver qué nos dice mi doctor Google. Qué hombre que sabe de todo. Enrique Castro, adelante, por favor. Nayelis, Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo cordial para ustedes. Me encantó. 9 les pongo, 9. Muy bien, excelente. Fuertes esos aplausos. Entonces, a mí me encanta Panamá y me encanta ya desde el aeropuerto, que es un shopping gigante que puedes disfrutar ahí. Te volvés loco, no sabes qué comprar realmente ya en el aeropuerto, ¿verdad? Así que espero volver pronto a Panamá. Bueno, vamos hasta Capiatá, desde Panamá. Vamos hasta Capiatá. Le envío antes un fuerte abrazo a todo Panamá y a estos participantes maravillosos que a mí me encantó aprender sobre esa cultura panameña. Y ahora me traslado hasta Capiatá porque quiero recibir a Zoe Villasboa. Buenas noches. Bienvenida, Zoe. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Me alegro muchísimo de tenerte aquí en esta segunda ronda, mi amor. Te felicito por eso y pido a producción ese material, por favor. Cómo sufro el recordar que me quisiste hasta el final y sin embargo me alejé sin darme cuenta de ese amor que en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más para decirte la verdad y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento, que sin tu amor me estoy muriendo y en tu recuerdo me sostengo. Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo, que en mi alma ya no encuentro alivio. Ay, cómo sufro al recordar. Bueno, y yo me quedo sorprendida siempre cuando veo los talentos de todo el país y diferentes partes del mundo y sobre todo la juventud, ¿verdad? Digo, cuántos chicos, cuántos talentos tenemos que necesitan este espacio de difusión que bueno, gracias a América TV lo podemos dar a través de Casa Talentos Paraguay. A ver qué me dice Norad con respecto a Zoe. Zoe, ¿cómo estás? Antes que nada, quiero decirte que me encanta tu nombre.
Me encanta, sos una nena muy linda y se nota también que tenés esas ganas de salir adelante, esas ganas que todos tenemos, todo ser humano tiene ganas de salir adelante, de progresar y explotar ese don que uno tiene. Lo tuyo es el canto. Hay cuestiones que hay que corregir, Zoe. A mí me encanta escucharle a los niños, a los jóvenes, a la gente mayor, a quien sea cantar y hacerlo con esas ganas que vos tenés. Hay cosas que corregir, pero dentro de todo me gustó mucho, Zoe, ¿sí? Mucha fuerza y ojalá alguna vez te pueda escuchar cantando una guarania o una música romántica al estilo Rocío Dúrcal también, ¿verdad? Bueno, te mando un beso y mucha fuerza. Bueno, excelente, excelente. Era la devolución o el voto ñemí de Norat Alfonso. Ahora vamos a escuchar a nuestro tenor guaraní, temor guaraní, le digo yo, maestro Miguel Coronel. ¿Qué tal, Zoe? ¿Cómo estás? Ahí está. Estoy escuchando. Yo siempre cierro mi micrófono. Audio porque mi video porque estoy haciendo anotaciones, alguna vez tomo agua, toso y esas cosas, entonces no quiero que eso se vea. Que se escuche, muy bien. Sí, porque tengo amigos muy exigentes en el jurado. Está bien. Un programa exigente. Viste, me haces toser, Fabio. Bueno, Zoe, elegiste mal el repertorio. De aquí a la luna, una intro muy grave para tu voz, no luciste al final, después alzaste la voz en el coro, en el estribillo, así es que lamentablemente a mí no me gustó, querida Zoe, mi calificación es un 5. Un 5, bueno, bastante ahí, Dureli. Yo estoy acá controlando las redes sociales. No se olviden de seguir el Instagram de Casa Talentos PY, donde van a poder votar por sus participantes favoritos. Vamos a ver un poquito ahora qué dice Fabio Steche, ¿verdad? La verdad es que me gustó muchísimo, Andrea, me gustó el que haya puesto tantas ganas, ¿verdad? Creo que se equivocó en la elección de su tema musical. Yo creo que es algo demasiado profundo ya para la edad que tiene ella y también una cosa que les recomiendo a los participantes es que vuelvan a ver sus videos para ver si estéticamente se ve bien, si está bien encuadrado, si el sonido está bien. Ella es una buena artista, pero muchas veces, aunque seas buena artista, tu video te juega una mala pasada al final. Puntuación va a ser baja. Mi nota esta vez va a ser un 7, pero esperemos que mejore. Muy bien, Fabio, muchas gracias. Y qué importante es escuchar cada tip, cada puntuación que nos da el jurado para aprender y proyectarlo a futuro. Y para aprender siempre tenemos a nuestro querido doctor Enrique Castro, presidente de la mesa de jurado. Quiero escucharte, doctor Google. A mí me encantó lo que hiciste, sí, algunos detalles que faltan, que vamos a obviar. Yo te doy un 8. Muy bien, fuerte esos aplausos para la evolución del querido doctor Enrique Castro, que siempre nos enseña mucho más. Así que este programa es cultura, es talentos, es difusión. Y bueno, gracias, Enrique. Zoe, tu evolución final. Pero sobre todo, todos pensamos diferente y damos diferentes opiniones, ¿verdad? De eso se trata, porque si todos pensaran igual, no tendría sentido, ¿verdad? Sí. Así mismo. Bueno, Zoe, mi amor, tu devolución. Muchas gracias a los jurados por ayudarme a mejorar y muchas gracias a Casa Talentos por darme la oportunidad de participar en este grandioso programa. Tomaré en cuenta todas las peticiones de los jurados y así iré mejorando. Bueno, mi amor, mucha fuerza, sos muy joven, tenés todavía muchísimo camino por recorrer y sí, tomá la devolución del jurado y proyectalo a tu carrera a futuro, como siempre digo. Quiero realizar mi sueño y con determinación Come on, kick the funk.
Yo sé que tengo talento. Pablito, un gusto. Un placer. Haberte tenido aquí en Casa Talentos Paraguay. Sos un gran artista, un gran maestro por sobre todas las cosas. Y quiero recordar una vez más cómo te sigue la gente en las redes sociales y cómo ve ese material que acabas de lanzar, por favor. Bueno, en Instagram me pueden encontrar en @PablitoOrtizOK, en YouTube como Pablo Ortiz. No le escapes al amor es el último tema que lanzamos, que tiene un video lyric muy lindo, hecho con mucho amor. Súper novedoso. Y bueno, que lo compartan y que compartan siempre el trabajo de los artistas nacionales que de esa manera nos ayudan con nuestro trabajo. Quiero agradecerte, Andrea, por este espacio. Quiero mandar un saludo grande a todos mis compañeros, los miembros del jurado, que hicieron posible este trabajo tan lindo y este aporte tan lindo. A todos los participantes que no se den por vencido, que aprendan, que saquen de esta experiencia lo mejor y que disfruten haciendo lo que hacen, que eso es lo más lindo. Exactamente. Bueno, y Casa Talentos está para eso, para dar un espacio de difusión a todos los artistas. Y yo también te agradezco a vos, Pablo, porque el aporte, el apoyo de grandes artistas como vos, grandes maestros como vos para Casa Talentos suma y suma mucho realmente. Así que muchísimas gracias. Te comprometo a que no sea la última vez. Claro que no, siempre vamos a estar apoyando. Y bueno, que Dios te bendiga, que este 2022 sea súper bueno para todos, con mucha salud y con mucho trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, y agradecemos a nuestros auspiciantes, a las empresas que hacen posible que estemos aquí. Esperemos que este 2022 se sumen más todavía. Gracias Manguruyú Restaurant de la ciudad de San Bernardino, también al Casino de Asunción Único, a Suéltate el Pelo, Peluquería y Spa, a CC Trofeos, a Osval Style. Gracias por el luquete de siempre y por mimarme tanto. A Estelita Uñas. Ahí te dejo todo el Zócalo con todas las sucursales. A Carola Boutique de Los Laureles y de Luque. Y por supuesto, quien viste mis piececitos talle 40 es Buen Paz Calzados. Muchísimas gracias. Hasta el sábado que viene con mucho más Casa Talentos Paraguay. Los amo. Chao, chao. Como lo hago con amor. Yo sé que tengo talento. Lo llevo en el corazón.